pantalla voy a iniciar en la pantalla que dejamos, o alguna pantalla más atrás que dejamos el miércoles, y que eran las aplicaciones especiales del selector de datos. Así que a eso voy. Bueno, vamos a arrancar acá. Bueno, esta era una simple, pero muy interesante aplicación especial del selector de datos, en el cual tenía aquí un dato en paralelo. Esto puede ser un byte, justo de 0 a 7, así que puede ser un byte que está representando información. Y lo que hace este dispositivo es conectar acá un contador de 3 bits que irá poniendo 000, 001, 010, o sea, va a contar en binario. Lo que hay aquí adentro lo vamos a aprender a diseñar en la unidad 5, después del primer parcial lo vamos a hacer. Y por ahora crean que si yo le aplico una señal de reloj periódica, este contador va a avanzar, por ejemplo, si este periodo es 1 segundo, cada 1 segundo va a ir cambiando sus salidas y va a ser una secuencia continua que va a ir eligiendo ordenadamente las distintas entradas de datos y las va a ir mandando a la salida. Eso quiere decir que a través del tiempo, cada 1 segundo, el dato presente en D0 va a estar en la salida, al segundo siguiente el D1, al siguiente el D2. Es decir, que algo que yo tenía en paralelo, que se presenta acá simultáneamente, lo voy transformando, multiplexándolo en el tiempo. Esto se llama multiplex por división de tiempo, y va apareciendo en una línea en serie. No tiene más secreto esto que lo que acabo de decir, y vamos a lo que es un poco más interesante, que es el selector de datos como implementador de expresiones canónicas. La expresión canónica era la que recomendaba no hacer el circuito, sino siempre intentar simplificarla. A veces se puede, a veces no, pero la expresión canónica, o sea, tiene tantas variables como tiene el problema en cada término, que en general algún factor común se puede sacar. Si saco un factor común, elimino al menos una operación. Y no sé si se los dijeron, pero cuando con el mapa K enlazan 2 celdas, lo que están haciendo es gráficamente sacando factor común y eliminando una variable o una operación. Bien. Como ejemplo vamos a implementar la función z de ABC, o sea, de 3 variables, que tiene los minitérminos 1, 2, 3, 5 y 7. Es una función de 3 variables, entonces la voy a implementar con un selector de datos que tiene 3 entradas de selección, para que las variables A, B y C las conecte en las 3 entradas de selección del selector de datos. La tabla de Profe, verdad, sí. perdón, ¿Sí? entonces lo que nos conviene es primero armar el mapa de Carnot y después agarrar y fijarnos cómo queda la expresión más chiquita, más Más reducida. simple. Sí, eso es en general, cúmplanlo siempre. Pero ahora, en este momento, yo estoy en una aplicación especial del selector de datos, donde no me interesa simplificar, necesito la expresión canónica tal cual sale de la tabla. ¿Está? O sea, lo que acabas de decir es lo que hay que hacer.
Si yo no uso un selector de datos como vamos a hacer ahora, sino yo voy a hacer un circuito con compuertas como saben hacer hasta ahora, lo que decís está correcto. Después del mapa, la expresión que sale, fíjense si no hay un factor común, porque según los lazos que hagan, cuando los lazos se superponen, del mapa no sale la expresión más simple, sino sale una muy cercana a la más simple, y tal vez uno o dos factores comunes se pueden sacar. En algún ejemplo ya se lo van a encontrar, me estoy anticipando lo que les va a pasar. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es no simplificar. No nos interesa simplificar, nos interesa la expresión canónica así grandota como es, para implementarla con un selector de datos. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Cuál sería la diferencia? Si yo uso compuertas, usaré distintos integrados, un integrado de compuertas AND, otro integrado de compuertas NOT, otro integrado de compuertas OR, etc. Acá voy a usar un solo integrado que tendrá adentro un selector de datos. ¿Tá? Esa es la diferencia en los dos tipos de diseño. Los dos son válidos y según lo que esté haciendo o lo que quiera hacer o complicarme o no, uso una forma o la otra. Cuando uso circuitos integrados como ya un selector de datos, en vez de hecho con compuertas, voy y lo compro, lo que estoy ahorrando es en soldaduras, perforaciones en las plaquetas de circuito impreso, etcétera, etcétera. Pero posiblemente lo esté pagando con plata, digamos, con dinero. Bien, entonces ahora vamos al método este para implementar una expresión canónica con un selector de datos. Me olvido de simplificar, no quiero simplificar, no me conviene en esta aplicación. Bueno, la tabla de verdad de esa tabla, que tiene los minitérminos 1, 2, 3, 5 y 7, me está diciendo que en esos minitérminos hay un 1, y fíjense que hay un 1 en el 1, en el 2, en el 3, en el 5 y en el 7. Solamente hay ceros en el minitérmino 0, en el 4 y en el 6. Acá los ceros son minorías, pero eso por lo pronto no me interesa, es un comentario. Bien, lo que voy a hacer es conectar las variables A, B y C a las entradas de selección, que son las que están abajo cuando hacíamos el esquemita, del selector de datos. Y yo lo que busco es que la salida T del selector de datos haga lo mismo que ocurre en esta tabla con Z. Es decir, cuando la variable ABC, la combinación ABC, es 0, 0, 0, Z debe valer 0. Para la combinación de entradas de selección 0, 0, 0, T debe valer 0. Porque A, B y C las tengo conectadas a S2, S1 y S0, en ese mismo orden como se ven en la tabla. A es S2, B es S1 y C es S0. Entonces lo único que hice en la columna de T es copiar la columna de Z. Bien, entonces, si yo pongo en el selector la combinación 0, 0, 0, T debería valer 0. Y como yo con 0, 0, 0 estoy seleccionando la entrada de datos ceros, lo que voy a hacer a la entrada de datos ceros es conectarla directamente a 0. De manera que cuando yo la elija, el dato presente en D0 es un 0. Cuando A, B y C valgan 0, 0, 1, S2, S1 y S0 también, como están conectadas, vale 0, 0, 1. Y estoy eligiendo la entrada de 1. Pero como yo quiero que la salida T valga 1 para ese caso, lo que voy a hacer es a la entrada de 1 la conecto al 1 lógico. Cosa que cuando seleccione, el estado que va a pasar de D1 a T sea un 1. Y así sucesivamente. Para el 2, la entrada 2, la entrada de datos 2 la pongo a 1, la de datos 3 la pongo a 1, solamente voy a poner a 0 la D0, la D4 y la D6, que es más cortito para decir. A todas las demás la voy a conectar a 1. Este es el esquema del selector de datos, en el cual en las entradas de selección que están aquí abajo conecté A, B y C,
y yo si acá pongo la combinación 0, 0, 0, estoy eligiendo esta entrada de 0 que la tengo conectada a 0, como corresponde acá para la combinación 0, 0, 0 de la tabla de verdad, que z valga 0, que en este momento está implementado por la salida T, que le llamamos en general T a la salida del selector de datos. Preguntas sobre esto, porque no hay mucho más para decir. Es decir, conecto las variables de mi problema o de mi expresión canónica, las conecto a las entradas de selección. Y luego me fijo que cuando selecciono cada dato tenga el dato que dice la tabla de verdad de Z. ¿Hay preguntas sobre eso o puedo avanzar? No, no. No, Bien. profe, gracias. Alguien que está ingresando. Bien. Bueno, esto ocurre así y es muy simple. Fíjense que yo compro este dispositivo y me olvido de hacer mapa acá, de poner compuertas, etcétera, etcétera. Es mucho más rápido, pero tiene su precio porque el chip es un poquito más caro. Es más barato comprar compuertas que comprar un selector de datos. De cualquier manera, todo lo que estoy diciendo es barato. ¿Tá? O sea, esto se puede comprar y hacer pruebas y quemarlos y volverlos a comprar. La electrónica esta, por suerte, es muy barata. Bien, la condición para que esto sea sencillo es que yo tenga la misma cantidad de variables que la misma cantidad de entradas de selección en el selector de datos. Si yo tuviera una función de 4 variables, yo necesitaría 4 entradas de selección y acá tendría 16 entradas de datos que las pondré a 0 y a 1 según corresponda a la lógica de esa hipotética función de 4 variables que me estoy imaginando. El problema es, y ahora se pone un poquito más interesante, al revés. Si yo tengo una expresión canónica de 3 variables como esta ABC, pero no tengo un selector de datos con 3 entradas de selección, sino tengo un selector de datos con 2 entradas de selección. Eso no me va a permitir conectar todas las variables a las entradas de selección. Entonces ahora lo que cambió del enunciado es la misma función, la que tiene los minitérminos, la misma expresión, perdón, 1, 2, 3, 5 y 7, pero ahora lo quiero hacer con un selector de datos de 2 entradas de selección y acá ya hice el esquemita. Es decir, acá no puedo poner ABC, acá voy a poner AB, BC o AC, tengo que elegir, pero no puedo conectar las 3. Entonces de eso se trata ahora el método. Entonces ahora ya no es tan sencillo, sino hay que pensar un poquito, pero lo puedo hacer. ¿Qué es lo que hay que pensar? Primero, bueno, la tabla de verdad es la misma porque tengo la misma Z, así que acá no hay novedad, tengo un 0 en el 0, en el 4 y en el 6. Lo demás todo vale 1. Ahora lo que voy a armar entonces es un mapa de Carnot. Esta parte superior es un mapa K, pero lo tengo que organizar de manera que las variables que aparecen acá arriba, que en este caso está indicado acá que son B y C, aparecen acá, y A es la que aparece acá como columna, ¿tá? Estas variables B y C son las que tengo que conectar a las entradas de selección. A estas 2 entradas, en este ejemplo, yo voy a conectar las variables B y C. Después voy a hacer otro ejemplo donde voy a conectar las variables A y B para que vean la diferencia, pero el método es el mismo. Bien. Este mapa, voy a revisar si el mapa está bien, y para 0, 0, 0 tiene que valer 0, entonces para A0, B y C0 vale 0, es ese 0. ¿tá? Para el número 4, que es A valiendo 1 y B y C valiendo 0, también me da 0, es esta celda que está acá. Y para el minitérmino 6, es cuando A y B, A vale 1, B vale 1 y C vale 0, esta última columna, y ahí es donde está el 0 ubicado.
¿tá? En 1 de A, 1 de B, 0 de C. Ahí está el 0. Todo lo demás es 1. Con eso, lo que acabo de hacer es revisar que el mapa no tenga errores respecto de la tabla. Bien. ¿Por qué está numerado así acá arriba? ¿Alguien me puede decir? Porque está en gray. Muy bien. Fíjense que si yo lo leo en binario, dice 0, 1, 3, 2. Pero no hay que leerlo en binario. Eso está en gray. Eso es 0, 1, 2 y 3. Una propiedad del gray era que era un código continuo, que entre un número del código y el antecesor o el siguiente, solo cambia un bit. Y eso es lo que necesita el mapa de Carnot para simplificar, que acá no lo vamos a usar para simplificar, pero aprovecho a decirle ese bocadillo, que numerar en gray es para que las celdas espaciales, digamos estas, o planares, porque es un plano, son vecinos. ¿Tá? Bien. Profe, ahí hice una consulta en el chat. Bien, a ver. Espérenme un poquito. Saben que yo no veo bien, no estoy pudiendo ver el chat. ¿Qué dice la digo consulta? si no. Dígamela, Sí, se lo digo. dígamela porque me estoy complicando. Dice, ¿por qué está escrito en gray? Ah, bueno, entonces casi lo estaba explicando, digamos, pero pensé que en algún momento pienso que soy muy redundante y freno. Está escrito en gray porque el mapa K necesita, ahora es una clase de mapa K, no se me confundan con lo que estoy explicando, ¿eh? Me voy un poquito a explicar lo que preguntaron. Para hacer lazos de simplificación, por ejemplo, en un mapa K, yo voy a enlazar unos, por ejemplo, puedo hacer lazos así, lazos así. Lo que necesito es enlazar unos vecinos. Para que sean vecinos, esos unos, vecinos lógicos y vecinos espaciales. Es decir, vecinos espaciales porque están al lado, y vecinos lógicos porque solamente difieren en un bit. Si yo saco acá, hago este lazo, estoy sacando un factor común entre estas dos variables que son, acá está B negado C y acá está BC. Fíjense que C entre estos dos es común. Cuando yo hago un lazo, saco un factor común. Por eso está numerado en gray el mapa acá. Además, el código gray no solo es continuo, sino que es cíclico. Eso quería decir que el último número y el primero, o sea, entre el 1, 0 y el 0, 0, también difieren en un bit. Es decir, que a este mapa yo me lo podría pensar como que es cilíndrico y que se están tocando también esta columna es vecina con esta columna. No sé si soy claro, pero no me quiero poner a simplificar acá porque se me va el tiempo, pero por lo menos espero haber mejorado el entendimiento de quien preguntó. Y voy a continuar. Todo lo que acabo de decir fue como un repaso de mapa K, de por qué se enumera en gray. Y ahora vuelvo acá, que estoy armando un mapa K, pero no para simplificar, sino para hacer el siguiente razonamiento, y ahora sí le prestamos atención al método. Entonces yo lo que hice es forzar que acá arriba aparezcan las dos variables que yo voy a usar en las entradas de selección. Eso lo tengo que forzar. Ahora cuando haga el mapa acá, voy a poner A y B en vez de B y C, lo voy a conectar A y B acá, quiere decir que acá me tiene que aparecer A y B. Y C quedará como columna. Eso lo vamos a ver en la otra pantalla. Bien, ahora yo digo, si yo selecciono, si la variable B y C vale 0, 0, estoy seleccionando al dato 0. O sea, cada vez que yo pongo 0, 0 acá, seleccioné este y lo conecté a la salida. Así que el estado que tiene de 0 tiene que pasar a la salida. Entonces, cuando yo pongo 0, 0, lo que observo es que independientemente de lo que valga A, en esta columna la función vale 0.
No importa lo que valga A, si A vale 0, vale 0, y si A vale 1, la función vale 0, la Z. Entonces, para la selección del dato 0, yo le voy a poner 0. O sea, yo voy a conectar un 0 lógico ahí, en D0. Cuando las variables B y C valgan 0, 1, como las tengo conectadas en las entradas de selección, estoy seleccionando el dato de 1. Como el dato de 1, veo que en esta columna de D1 valen 2 unos independientemente de lo que valga A, lo que voy a hacer es a la entrada de 1 conectar la 1. Y lo mismo hago con la entrada 3, la estoy numerando ahora en decimal o en binario y no en gray, no le digo 2 a esto para no confundirlo, sino es la entrada 3, cuando yo pongo acá 1, 1, estoy seleccionando la entrada esta inferior. Entonces, en esta entrada 3 ocurre lo mismo que con la entrada 0, 1, así que la pongo a 1. Y acá apareció algo, por fin, algo interesante. Cuando yo pongo la combinación 1, 0, estoy seleccionando la entrada 2, si yo acá pongo 1, 0, selecciono la entrada 2, veo que la columna coincide con A, pero complementado. Cuando A vale 0, la función vale 1. Y cuando A vale 1, la función vale 0. Entonces, cuando ocurre esto, lo que tengo que hacer es conectar ahí a complemento. Si hubiera tenido un 0 arriba y un 1 abajo, hubiera puesto solo A, porque estaría coincidiendo con A. Esto coincide con el complemento de A. Lo miro acá a A para decir lo que estoy diciendo. Tienen estados contrarios. Bien, entonces la solución de la implementación de esa función canónica, expresión canónica, es conectar de 0 a 0, de 1 y de 3 a 1 y de 2 a A negado. Fíjense que yo, no como en el caso anterior, no pude poner acá las 3 variables, puse solo 2, pero la otra me tiene que aparecer acá, no puede desaparecer. La otra variable está en las entradas de datos. Preguntas sobre el método. Ahora lo voy a hacer poniendo en vez de BC A y B, pero si hay alguna pregunta acá la contesto, así en la próxima pantalla lo entienden mejor. Si no, paso a la próxima pantalla. Paso a la próxima. Bien. Está bien, profe, está bien. Bien. Ahora tengo la misma expresión canónica Z de ABC, la misma tabla de verdad de recién, con un 0 en 0, en 4 y en 6. Y ahora armé el mapa acá, pero forcé que AB estén acá arriba, como cabeza de columnas, ¿tá? Y C quedó acá en esta columna. Voy a revisar si la tabla está bien y no tiene errores con el mapa. Primero, voy a revisar los ceros, que son 3, son menos, ¿tá? Lo hago por lo más cortito. Para 0, 0, 0 me tiene que dar 0. Entonces, para 0 de A y B y C, es este 0, es esta celda. La función vale 0. Para el 0 de A valiendo 1, B 0 y C 0 es A valiendo 1 está acá, B valiendo 0 está acá, y C valiendo 0, esta línea quiere decir que es este 0 el que corresponde al minitérmino 4. Y es un maxitérmino, perdón, no es un minitérmino, es un 0, es al maxitérmino 4. Y por último, cuando A y B valen 1, o sea que es este caso que tengo acá del maxitérmino 6, ¿tá? Que vale 0, entonces A y B valiendo 1 y C valiendo 0, es esa celda que la tengo en 0. Todo lo demás vale 1. Lo que acabo de hacer es revisar si el mapa tiene la misma información que la tabla. Si me equivoco acá, ya estoy resolviendo otro problema. ¿Tá? No sé si insistieron cuando dieron mapa acá, pero el mapa acá tiene la misma información que la tabla. Nada más que la tiene ordenada de otra manera, pero no hay nueva información, sino es la misma información.
Bien, ahora voy al razonamiento del método. Si yo elijo 0, 0, o sea, si pongo que A y B, que las tengo conectadas acá, A y B, y elijo la combinación 0, 0, estoy eligiendo esta entrada de datos de 0 que se va a conectar a la salida. Y veo que en esta columna 0, 0 coincide con la columna con los valores de C. Cuando C vale 0, la expresión canónica vale 0, y cuando C vale 1, la expresión canónica vale 1. Entonces, para esta columna que estoy Profe. eligiendo, sí. Ahí dijeron en el chat que se está por cortar. Ah, bien. Bueno, entonces cortamos, sí, y volvemos a entrar.